El 28 de diciembre desapareció una niña llamada Katie Beers. Los vecinos sabían que sus cuidadores la explotaban sin piedad. La llamaban Cenicienta. Sucia y hambrienta, crecía ante sus ojos. 2 días antes de cumplir 10 años, Katie desapareció. Su increíble historia se conocerá en todo el país. Todo el mundo se avergonzará de su indiferencia. Katie Beers nació el 30 de diciembre de 1982. Pasó los primeros 2 meses con su madre, Marilyn Beers, y su medio hermano mayor, John Beers, en Long Island, estado de Nueva York. Katie no conoció a su padre, ya que su concepción fue el resultado de una relación de una sola noche. Marilyn abandonó a la niña cuando tenía 2 meses y solo regresaba esporádicamente a su vida. Katie fue cuidada por su madrina, Linda Ingigeri, y su esposo, Salvatore. Linda perdió su pierna izquierda debido a la diabetes y tenía movilidad limitada. Katie realizaba todas las tareas del hogar bajo la estricta supervisión de su madrina. La niña limpiaba el suelo, cocinaba, lavaba, limpiaba los baños y hacía las compras. Katie era como Cenicienta, pero su madrina desempeñaba un papel completamente diferente en su vida, sometiéndola a insultos y abusos a diario. La niña tenía cicatrices de su madrina Linda. En una ocasión, Linda apagó su cigarrillo en la mano de Katie. La encerraba en un armario y cerraba los ojos ante lo que hacía su esposo. Linda no era la principal maldad en esta casa para Katie. Sal, el esposo de Linda, era aún peor. Ni siquiera quiero contar lo que hizo con Katie. La niña ni siquiera recuerda cuándo comenzó. Esto estuvo con ella toda su vida. Linda y Sal no se comunicaban entre ellos y dormían en habitaciones separadas. Linda entendía que Katie tenía el favor de Salvatore, lo que generaba celos en ella. En esta horrible situación, se enfurecía con la niña y descargaba su ira por completo. Katie no podía quejarse con nadie. No sabía a quién pedir ayuda. La niña ni siquiera comprendía completamente el horror en el que se encontraba. No tenía amigos, pero al ver a otros niños, se daba cuenta de que sus vidas eran diferentes, aunque no recordaba si se entristecía o lloraba por ello. Pronto, Marilyn comenzó a llevar a su hija de regreso a su lado. La vida con su madre era hambrienta, pero al menos Katie se sentía segura durante un tiempo. Cuando su madre le decía que volviera con su madrina, Katie regresaba incondicionalmente a la casa llena de amargura y dolor. En la casa de Marilyn, Katie vivía en una pequeña casa con estuco amarillento por el tiempo, vidrios opacos y rotos en las ventanas, una puerta podrida e hinchada por la humedad y moho en las paredes. Las cucarachas merodeaban por todas partes y la nevera oxidada con una bombilla quemada siempre estaba vacía. Los servicios de protección infantil visitaron las casas de Marilyn y Linda en varias ocasiones, pero nunca tomaron medidas. Katie asistía a la escuela solo 1 o 2 días a la semana debido a las interminables tareas de su madrina. Los maestros guardaban silencio y nunca preguntaban qué estaba pasando en su vida. A Katie le parecía que a nadie le importaba. Ella simplemente seguía adelante. Todo parecía como si la sociedad de repente hubiera sido testigo de un ataque, pero luego apartó la cabeza y siguió con sus asuntos. Después de varios años de abusos regulares, Katie finalmente le contó todo a su madre. Sal, el esposo de su madrina, fue acusado de agresión sexual en primer grado, pero permaneció en libertad. Solo recibió una orden de restricción que le impedía acercarse a la niña. Sal se mudó lejos de Linda y Linda llegó a odiar a Katie y a Marilyn aún más, aparentemente porque su matrimonio se rompió debido a ellos. Katie siguió apareciendo en la casa de su madrina, pero mucho menos frecuentemente. Pronto, en la vida de la niña apareció una persona a la que llegó a querer. Se llamaba John Esposito. Tenía 43 años. Primero, John se hizo amigo de Marilyn, y ella le permitió que llevara a su hijo pequeño John a visitarlos. Marilyn pensaba que su hijo necesitaba la figura de un hombre en su vida. John Esposito, un contratista de construcción, construyó una casa completa sobre el garaje,
a pocos metros de su casa principal, donde vivía con su prometida. La casa del Gran John, como lo llamaban los lugareños, era un verdadero paraíso para los niños, una tienda de juguetes, una confitería y un parque de diversiones al mismo tiempo. Convirtió esta construcción en un verdadero paraíso para los niños. En el garaje y en el espacio encima de él había una colección completa de juegos de mesa de Nintendo, Sega y todo tipo de juguetes. En una esquina colgaba una pera de boxeo del techo y en otra había un aro de baloncesto. Alrededor había máquinas recreativas, ar hockey y tenis de mesa. Había una montaña de golosinas y una nevera llena de refrescos. Entrar en el garaje de John, por extraño y sospechoso que pueda sonar, era el sueño de cualquier niño local. Cuando el Gran John llevaba de vuelta a casa al pequeño John, siempre traía un regalo para Katie, en su mayoría, eran peluches que hacían que la niña estuviera encantada. Más tarde, Katie y su hermano comenzaron a visitar al Gran John en su casa. Con el tiempo, los demás padres, por supuesto, miraban con recelo al hombre que ansiaba tanto la compañía de los niños. Les prohibieron incluso hablar con él. Esta decisión conjunta de los vecinos también influyó en Marilyn. Ella le dijo a los niños que se mantuvieran alejados del Gran John. Ya no debían ir a su garaje. Pero en secreto, la madrina Linda dejaba que Katie fuera a ver a John sin decirle nada a Marilyn. Katie estaba agradecida por eso. Le encantaba estar en casa del hombre, era su momento favorito. En diciembre de 1992, las casas de los vecinos ya estaban decoradas con luces, todos se preparaban para la Navidad. Marilyn había perdido su trabajo y no le importaba mucho la festividad, aunque en realidad nunca le importó. Katie y John habían pasado toda su vida sin celebrar la Navidad. El 26 de diciembre, Katie fue a casa de su madrina. Linda quería organizar una pequeña fiesta el 27 de diciembre para celebrar el próximo cumpleaños de Katie, que sería el 30 de diciembre. Marilyn permitió que su hija fuera con la condición de que Katie regresara a casa en su cumpleaños. Katie se dirigía a la casa de su madrina con sentimientos encontrados. No quería ir, pero echaba mucho de menos al Gran John. Se puso un sombrero para ocultar su cabello recién cortado. Katie había tenido que cortarse su largo cabello debido a una infestación de piojos. Linda permitió que Katie se maquillara, ya que estaba a punto de cumplir 10 años y se consideraba mayor. Le pidió a su tía que la llamara Catherine a partir de ahora. «Feliz cumpleaños, Catherine», estaba escrito en rosa en el pastel de supermercado. Fue la Navidad más feliz de su vida y el cumpleaños más feliz que celebró en un solo día. Ion sostenía el pastel, a pesar de que Marilyn le había prohibido tener contacto con él. Apareció inesperadamente. Ion le regaló a Katie una casa de Barbie. John dijo que volvería al día siguiente para ayudar a la niña a armarla. Linda apresuró a tranquilizar a Katie y le dijo, «No le diremos nada a Marilyn». Katie estuvo de acuerdo. Lo consideraba la persona más amable y buena del mundo. John regresó al día siguiente, se sentó a la mesa y le preguntó a Linda si podía llevar a Katie a la sala de juegos, que estaba a unos 15 minutos a pie. Ella dijo, «Claro». Katie se inclinó hacia Linda y susurró que su mamá le había hecho jurar que nunca fuera con él a ninguna parte, a pesar de que realmente quería hacerlo. Linda le dio un golpe en la cara y le dijo significativamente, «No te preocupes, estarás en casa en unas pocas horas». Antes de irse, Katie le lanzó una mirada a Linda. Tenía 38 años, pero parecía que la vida le había quitado más. La mujer obesa con dientes podridos estaba sentada en una silla de ruedas detrás de la mesa de la cocina y fumaba sin parar. Katie estaba encantada de irse con John a pesar de todas las restricciones. A la hora acordada, la niña no regresó y Linda llamó a la policía. Los agentes se dirigieron inmediatamente a la casa de la mujer. Linda contó que Katie le dejó un mensaje aterrador en el contestador automático. El mensaje decía, «Tía Linda, un hombre me ha secuestrado. Tenía un cuchillo». «Oh no».
Viene hacia mí. Tengo que irme. Linda se echó a llorar, o al menos fingió hacerlo. Continuó diciendo a la policía que 20 minutos después, John, el gran John, la llamó y le dijo que no podía encontrar a Katie en ninguna parte. Un equipo de policía se congregó cerca del edificio donde estaban las máquinas tragamonedas. El gris edificio de un gran centro comercial se mezclaba con el paisaje invernal y lluvioso. Afuera, los agentes revisaron los contenedores de basura, buscaron en el bosque circundante e interrogaron a los visitantes y transeúntes. El gran John, rodeado de policías y reporteros, lloraba y pedía disculpas por haber perdido a la niña. Dijo que conocía a Katie desde hacía muchos años. Le daba pena a los hijos de Marilyn y quería hacer un poco más feliz su infancia. Ian había llevado a Katie al salón de juegos 3 veces antes. Ella corría hacia él y lo abrazaba cada vez que venía a buscarla. Esta vez, la llevó al mediodía, la llevó a una tienda de juguetes, donde le compró una muñeca Troll para su cumpleaños y el videojuego Home Alone. Luego jugaron brevemente en su casa garaje. John dijo que a Katie no le gustó mucho, que quería ir a jugar a las máquinas tragamonedas lo más rápido posible. Se dirigieron allí. Jugaron juntos durante un tiempo, y luego John envió a Katie a buscar fichas con un billete de $5 mientras él jugaba al paintball. Después de unos minutos, cuando Katie no volvió, John fue a buscarla, pero no la encontró por ningún lado. Después de 15 a 20 minutos de búsqueda infructuosa, llamó a Linda y fue entonces cuando se enteró del mensaje de voz de Katie. Si John estaba mintiendo, lo hacía de manera impresionante. Llorando, dijo, me asusté, no podía encontrarla. Este lugar es enorme, la busqué por todos lados. Llamé a Linda y luego fui a seguridad. Katie dijo que un hombre con un cuchillo se acercaba a ella. Probablemente no conocía a ese hombre o tal vez su rostro estaba oculto. ¿Quién podría ser? Ian recordó haber visto a un hombre vigilándolos, pero que dejó al niño en paz. Lo más extraño de todo esto fue que nadie vio a Katie en la sala de juegos y nadie recuerda haber visto a John allí. Ian tenía un pasado sospechoso. Fue arrestado en 1977, 15 años antes, por intentar llevarse a un niño de 12 años en su auto en un centro comercial local. Los detalles de ese caso nunca se hicieron públicos. Ian inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso. Los periodistas y la policía rodearon su hogar. Registraron la casa junto al garaje, pero no encontraron nada. Ian fue interrogado. Permaneció bajo sospecha, pero eso fue todo. La policía no pudo descubrir nada nuevo. El segundo sospechoso fue Sal, quien estuvo involucrado en asuntos turbios con Katie durante muchos años. Fue llevado a la comisaría para ser interrogado. El oficial de policía preguntó, ¿sabe usted dónde está Katie en este momento? No tengo ni idea, respondió Sal. ¿Tuvo alguna implicación directa o indirecta en su desaparición? No, señor. Durante el interrogatorio, sudaba profusamente y estaba nervioso, pero el hombre tenía una coartada. El 30 de diciembre, Katie habría cumplido 10 años si aún estuviera viva. En las fotografías de las noticias, la niña lucía ordenada y feliz, pero la policía comenzó a descubrir el triste destino del niño. La historia de Katie dominaba los titulares de los tabloides de la ciudad. El público, hipnotizado, seguía de cerca cada revelación sobre la existencia de Katie. La pequeña niña desaparecida había conquistado el corazón de la nación y cada día la prensa desenterraba nueva información sobre sus abusadores y quienes estaban al tanto de la situación, pero no la ayudaron. Todos vieron que la niña estaba sufriendo y nadie quería ayudarla. La policía interrogó a los vecinos, a los maestros de Katie, a los vendedores de las tiendas locales, y todos contaban la misma historia. Katie estaba sucia, con el cabello enmarañado. Estaba delgada y se notaba que no comía lo suficiente. Siempre estaba vestida de manera inapropiada, a veces incluso caminaba por la calle en zapatillas en medio del frío. Cuando Katie tenía solo 3 o 4 años,
podía caminar sola por la calle como un pequeño cachorro abandonado. Luego, solo cumplía órdenes. En su vida, no hubo educación escolar adecuada, amigos ni celebraciones. Solo tareas interminables. Todos los vendedores la conocían. La niña era explotada por su tía y para los locales no era un secreto. Cuando se enteraron de esto, los medios la apodaron Cenicienta. La completa falta de reacción ante una niña abandonada era impactante, pero ya era demasiado tarde. Casi 10 días después de la desaparición de Katie, la prensa, la opinión pública y, lo que es más importante, la policía estaban perplejas. La llamada telefónica de Katie se hizo, según la policía, a las 17:06 desde una cabina telefónica al otro lado de la calle del salón de máquinas tragamonedas en una gasolinera. Si Katie estaba huyendo de su perseguidor, ¿por qué eligió este camino peligroso? ¿Por qué no se quedó en el centro comercial, donde estaban las máquinas tragamonedas? ¿Por qué no corrió a buscar refugio con el gran John? La policía registró la casa de John en 2 ocasiones más, pero sin resultados. La grabación del mensaje de Katie fue entregada al FBI, y el FBI llegó a la conclusión de que la llamada telefónica de Lendo fue en realidad una grabación reproducida desde una grabadora en la cabina telefónica en la estación de servicio. La conclusión del FBI se basó en la falta de ruido de fondo en la cinta. Si alguien hubiera llamado desde la cabina telefónica en la carretera, se habrían escuchado sonidos de autos pasando. La grabación de Katie sonaba como si estuviera en un espacio pequeño con poco eco, como si las paredes estuvieran cubiertas con algo. El FBI interpretó que Katie fue obligada a decir esas palabras y luego la grabación se reprodujo a través del teléfono. Habían pasado 16 días desde la repentina y inexplicable desaparición de Katie Birds. Las fuerzas del orden del condado de Suffolk hicieron todo lo posible para rastrear cada pista en un intento por encontrarla y determinar quiénes eran responsables de su desaparición. Nunca antes se habían realizado encuestas masivas en esta área. El drama humano representado por la difícil situación de esta niña de 10 años atrajo una gran atención de los medios de comunicación, como lo demostraban los informes intensivos diarios en periódicos, radio y televisión. Pero el tiempo pasaba y el interés disminuía. El 28 de diciembre de 1992, Katie se subió al auto de John. Le permitió sentarse en el asiento delantero de su camioneta Nissan. John dijo que quería regalarle un videojuego. Quería que jugara primero antes de ir al salón de máquinas tragamonedas. John estacionó su camioneta detrás de su casa principal, a pocos pasos del garaje. El juego estaba arriba en el dormitorio de John. Katie se sentó al borde de la cama, presionando los botones de control, inmersa en el juego. Ella había estado en esa habitación muchas veces antes. John salió de la habitación y bajó las escaleras, pero cuando regresó, algo en él había cambiado. Katie lo notó de inmediato. La tomó en brazos y la llevó abajo. Estaba muy asustada. Él lo hacía todo en silencio. La niña le pidió que la soltara y luego comenzó a forcejear, pero él siguió llevándola abajo sin decir una palabra. Al pie de la escalera, giró a la izquierda hacia su estudio, arrojó a Katie al suelo y cerró la puerta detrás de él. Antes, nunca había permitido que nadie entrara allí. John dijo con voz gélida e irreconocible, «Quiero mostrarte algo». Comenzó a quitar cosas de un estante en una estantería de madera. En los estantes había botellas de licor, gorras, sombreros y varios trastos. John desenroscó los ganchos de plata a ambos lados de los estantes de madera y luego, agarrando el estante del medio, lo tiró, lo que hizo que todo el bloque de estantes con ruedas rodara hacia la habitación, revelando un agujero rectangular en la pared. Entró en un pequeño espacio oscuro, con una alfombra en el suelo y algunas otras cosas. John levantó la alfombra, revelando una gran losa de concreto cuadrada debajo de ella. Katie rápidamente escaneó la habitación en busca de un teléfono y lo encontró en el escritorio. Mientras John lidiaba con la alfombra, ella se deslizó detrás del escritorio y marcó el 911. Muy suavemente, susurró al operador,
estoy en Saxon Avenue. Inmediatamente, John la agarró y la arrojó como a un muñeco de trapo dentro del armario, diciendo, no toques más este teléfono. Katie vio un agujero negro en el suelo. Una losa de concreto había sido levantada con una grúa especial. Estaba demasiado oscuro para ver lo que había adentro. Se le ordenó que descendiera por escalones improvisados de tablas de madera. Se tropezó y cayó, aterrizando en el frío suelo de un estrecho túnel. Al final del túnel había una pequeña habitación. En el centro se alzaba una gran caja con una tapa cerrada con candado. En una esquina se encontraba un inodoro con una bolsa de basura negra en el agujero, y dos estantes de madera estaban unidos a la pared. En uno de ellos había un monitor que mostraba lo que ocurría en la entrada del garaje. Todas las paredes estaban revestidas con envases de huevos, aparentemente para el aislamiento de sonido. La construcción grande y bien pensada indicaba claramente que John había planeado el secuestro durante mucho tiempo y se había preparado meticulosamente. Al mirar a cada niño, veía en ellos a sus posibles víctimas. Él elegía. Eligió a Katie. John abrió la caja y dijo, entra, este será tu nuevo hogar, vivirás aquí. Luego le dijo a Katie que subiría a buscar una manta y una almohada y la dejó sola durante unos minutos. Cerró la puerta de la habitación pero no la cerró con llave. Regresó después de un par de minutos con mantas, una lata de refresco y algunas barras de chocolate. Luego le dijo a Katie que debía grabar algo. Sacó una pequeña grabadora de cassette de su bolsillo y recitó lo que la niña debía decir. John le ordenó que repitiera las palabras varias veces y luego la dejó sola para que hiciera lo que le dijo. Ella grabó todo lo que le pidió y al final, después de una pausa, susurró muy suavemente al grabador, Big John me llevó. Estoy en su casa. John volvió, tomó la grabadora y la reprodujo. Cuando llegó al final, miró a Katie por un momento y la golpeó en la cara. Fue la primera vez que John golpeó a Katie. Era un John completamente diferente al que ella conocía. Esta vez, se paró justo frente a ella y le ordenó que lo grabara nuevamente. Luego, John le dijo a Katie que subiera a la caja. En la caja había un colchón delgado, esposas en las paredes laterales, una cadena con un mosquetón y un televisor. Las esposas resultaron ser demasiado grandes. John puso un collar a la niña y la sujetó con la cadena. Le arrojó sus pertenencias al interior. Luego, cerró la caja, cerró la puerta y subió, dejando a Katie sola. Ella no sabía cuánto tiempo pasó, si fueron unas pocas horas o toda la noche, cuando el secuestrador regresó. Ya no estaba enfadado. Era el mismo Big John que ella conocía. Sadista John se fue. Le dijo a su prisionera que había ido al centro comercial, donde supuestamente la estaba buscando. Cerca de allí, usó una grabación de la voz de Katie para llamar a Linda y dejarle un mensaje. Luego, él mismo la llamó y luego fue interrogado por la policía. Dijo que la policía estaba en la casa, pero que buscarla era inútil. Katie le dijo a John, con indiferencia, que quería que la dejara, y John se fue. Al segundo día, John le ordenó a Katie que se vistiera con la ropa que él compró, una camiseta de niño. Ese mismo día la utilizó por primera vez. Continuó una serie de acciones similares. Algunos días lo hacía con ella y a veces simplemente le traía juguetes o dulces. Katie creía que él tenía una personalidad dividida. Increíblemente, la niña no lloraba. Pensaba que había experimentado cosas mucho peores con sus cuidadores anteriores. En los primeros 10 años de su vida, se volvió casi insensible a la humillación, el desprecio, el dolor y la violencia. En el segundo día, cuando John dejó a Katie sola en la habitación por unos minutos, encontró una llave en el estante detrás del monitor de su caja. La niña logró escapar y mirar a través del monitor lo que estaba sucediendo afuera. Tenía que evitar usar el baño que estaba en la habitación. Hacía sus necesidades directamente en su caja, de lo contrario John se daría cuenta de que salía mientras él no estaba. Debajo del televisor, había un espacio sin cubrir por el colchón.
Ahí era donde hacía sus necesidades. De todos los recuerdos horribles, esto fue lo más doloroso para Katie. Contó cuántos pasos daba John al acercarse y se dio cuenta de cuánto tiempo tenía para volver a encerrarse en su caja. Y lo hacía cada vez que escuchaba sus pasos. John siempre traía a Katie gofres cubiertos de chocolate oscuro. Además de eso, le traía hamburguesas o bocadillos con salchichas o macarrones con queso. Pero la niña dejaba todo pudrirse en su caja de nuevo. Tenía miedo de que él la envenenara. Solo podía comer los gofres porque estaban empaquetados. Katie nunca durmió. No durmió ni un minuto porque pensaba que la mataría mientras ella dormía. Katie miraba constantemente la televisión, buscando noticias sobre ella. Buenos días, hoy es miércoles, 30 de diciembre de 1992, anunció el locutor. Fue la única vez que Katie lloró. Era su cumpleaños. Sus fotografías aparecían en cada edición de noticias, cada hora. Veía a Marilyn llorando y a su madrina, Linda, también llorando. A pesar de todo lo que le había hecho a la niña y ni siquiera pensar en la posibilidad de que Linda la hubiera entregado a John, Katie se dio cuenta de que la quería mucho y deseaba volver con ella y su madre. En la televisión, Katie vio una hermosa habitación con una cuna y una colcha estampada con 101 dálmatas, juguetes, cortinas y una alfombra. En las noticias, Linda, sentada en la cama infantil, le contaba al reportero cuánto la entristecía la desaparición de Katie y cómo deseaba que la niña regresara. Katie le creía y sentía compasión por Linda. En el tercer día, la policía llegó a la casa de Big John. Ya habían venido antes, pero Katie estaba encerrada en su caja. Ahora podía ver cómo caminaban por el sendero hacia la casa garaje. Cuando entraron en la casa garaje, Katie gritó con todas sus fuerzas. Escuchó a los policías hablando con Big John arriba. Ella los escuchaba, pero ellos no la escuchaban. Golpeó las paredes y gritó con todas sus fuerzas hasta que le dolió la cabeza, pero nadie la escuchó. Impotente, vio cómo se iban. 4 días después, John se volvió más comunicativo y pasaba más tiempo con Katie. Le decía a su prisionera que cuando cumpliera 18 años, se casaría con ella y tendrían hijos. No tendrás que ir a la universidad, porque te enseñaré todo lo que necesitas saber. Cuidaré de ti, Katie, para siempre, le decía. En esos momentos, intentaba sonreír. Un par de días después, John solo hablaba de suicidio, lo cual asustaba mucho a Katie. Ahora, cuando él venía, ella sentía alivio. Él intentaba convencerla de que, cuando lo hiciera, dejaría instrucciones sobre cómo encontrar a la niña atada a su ropa. Pero Katie estaba segura de que si él se quitaba la vida, se llevaría también la suya. Los días transcurrían de manera monótona. Solo John cambiaba. Había adelgazado mucho, su rostro gris no mostraba emociones. Parecía que se estaba muriendo lentamente. Katie sentía que estaba al borde del suicidio. En la televisión, Katie escuchó que eran alrededor de la 1 de la tarde y oyó cómo Big John bajaba hacia ella. El sonido de los tornillos en el marco de la puerta la alertó de que debía atarse rápidamente, lo cual hizo. Pero fue extraño. Big John nunca bajaba tan temprano. Normalmente, bajaba por la tarde cuando salían las noticias nocturnas. Big John no estaba solo. Katie escuchó otras voces masculinas. Había otros hombres con él. Lo único que se le ocurrió a Katie fue que Big John había traído a sus amigos para que se aprovecharan de ella. En la rendija de su caja, vio las siluetas de 2 hombres detrás de John en la oscuridad. «Somos la policía», dijo uno de ellos con voz tranquilizadora. Katie sonrió, como si nada la hubiera afectado. Era como si hubiera regresado de un campamento infantil o algo así. Los policías llevaron a la niña hasta el coche que esperaba en el camino de entrada. El coche de policía con Katie salió lentamente hacia atrás por la puerta que conducía a la carretera. Katie estaba libre. Fuera de la puerta, fotógrafos corrían a ambos lados del coche,
tomando fotos. Katie apoyó la cabeza en la ventana trasera y finalmente cerró los ojos, exhausta. John Esposito fue enviado a la cárcel del condado de Suffolk. Lo pusieron bajo observación de suicidas. Su cama en la cárcel estaba hecha solo de papel de liar cigarrillos. John se mantuvo aislado y protegido de otras formas de justicia. Los reclusos tienen su propio proceso legal para delitos como los que cometió John. La policía llevó a Katie a la comisaría, donde se cambió y comenzaron a interrogarla en detalle. Después de una lluvia de preguntas, la llevaron a un hospital infantil en un condado vecino. En el hospital, le informaron a Katie que no regresaría a casa. Katie lloró amargamente. Extrañaba a su madre, a su hermano y a Linda. Resulta que John Esposito el 13 de enero de 1993 confesó a través de su abogado el secuestro. Dijo que tenía a Katie y llevó a los oficiales a la celda de concreto de Katie Beers, donde estuvo durante 17 largos días. Juan Esposito se declaró culpable el 16 de junio de 1994 y fue condenado a 15 años de prisión. Salim Guilleri tampoco escapó de la justicia. Cumplió 12 años por sus acciones antes del secuestro de Katie. Falleció en prisión en 2009. Katie llegó, como describiría más tarde, a una hermosa casa grande como un cuento de hadas. Sus tutores fueron Barbara y Chad, una pareja con 3 hijos. Poco a poco ganaron el amor de Katie, quien era querida por todos. Trabajaron arduamente junto con Dominic Daron, el detective del condado de Suffolk que dirigió la investigación, para asegurarse de que no solo John Esposito estuviera tras las rejas, sino también Salim Guilleri. Los nuevos padres de Katie también apoyaron a John, su hermano, quien más tarde confesó que John lo había abusado durante varios años. No pudo decírselo a nadie porque quería a John más que a nadie. Protegieron a Katie Beers del intenso interés de los medios de comunicación en su destino, que seguían sacando detalles repugnantes de su vida. Y solo cuando Katie Beers se hizo adulta, decidió compartir sus dolorosos recuerdos de la infancia, escribiendo sus memorias en colaboración con la periodista Caroline Joseph. El libro sirvió de base para este texto. Katie vive en Pensilvania con 2 hijos y su esposo, y trabaja en la industria de seguros. Es increíble, pero está agradecida por lo que le sucedió, ya que cambió su vida de manera significativa. Trato de no entristecerme por lo que sucedió, porque al final del día, me hizo ser quien soy hoy, y estoy muy satisfecha con mi vida. El 4 de septiembre de 2013, John Esposito fue encontrado muerto en su celda de prisión. Finalmente, hizo lo que había estado pensando durante tanto tiempo. Puso fin a su vida.